Mi nombre es Raúl Mendoza. Tengo 41 años, y desde hace más de 15 manejo taxi en turnos nocturnos. Siempre he dicho que la noche tiene otro rostro, uno que no todos están dispuestos a ver. Mientras la mayoría duerme, nosotros, los que trabajamos en la calle, vemos cosas que no siempre tienen explicación. Nunca fui alguien supersticioso. Escuché muchas historias de compañeros, mujeres que desaparecen del asiento trasero, niños que se suben sin abrir la puerta, sombras que corren junto al coche. Siempre pensé que eran exageraciones, producto del cansancio o del miedo. Hasta esa noche. Eran las 2:17 de la madrugada. Lo recuerdo perfectamente porque había revisado la hora justo antes de verlo. La calle estaba casi vacía. Solo algunas luces de faroles parpadeaban y el viento arrastraba basura por la avenida. Era una de esas noches frías en las que el silencio pesa más de lo normal. Yo estaba circulando por una colonia vieja, de esas donde las casas parecen abandonadas, aunque aún viva gente dentro. Había dejado a mi último pasajero hacía unos 20 minutos y pensaba regresar a la base. No valía la pena seguir buscando pasaje a esa hora. Entonces lo vi. Estaba parado en la esquina, justo bajo un poste de luz. No hacía señas, no se movía. Solo estaba ahí, inmóvil. Llevaba un traje oscuro, bastante formal para la hora. Lo que más me llamó la atención fue que no parecía nervioso, ni cansado, ni apurado. Solo esperaba. Pasé de largo unos metros, dudando si detenerme o no. Algo en él me incomodó. No sabría explicar qué, pero había algo fuera de lugar. Aún así, di reversa. Me acerqué lentamente y bajé un poco la ventana. ¿A dónde va?, le pregunté. El hombre dio un paso hacia el taxi. Su rostro quedó a medio iluminar por la luz del poste. Era pálido, muy pálido. Tenía ojeras profundas, pero no parecía enfermo. Sus ojos, no sabría describirlos bien. Era como si no reflejaran nada. Al centro dijo con voz tranquila: ¿Puede llevarme? Asentí. Suba. Abrió la puerta trasera y se sentó justo detrás de mí. No dijo nada más. Arranqué. Durante los primeros minutos, todo fue normal. Encendí la radio, pero solo se escuchaba estática, así que la apagué. El silencio dentro del taxi comenzó a volverse incómodo. Miré por el retrovisor para ver si el pasajero estaba bien. Fue entonces cuando noté algo extraño. No veía su cara. Es decir, sí estaba ahí, podía ver su silueta, su ropa, pero su rostro parecía más oscuro de lo normal, como si la luz no lo alcanzara bien. Pensé que era por el ángulo o por la iluminación deficiente de la calle. Seguí manejando. ¿A qué parte del centro va?, pregunté para romper el silencio. No respondió de inmediato. A donde usted quiera, dijo finalmente. Fruncí el ceño. Necesito una dirección. Hubo un pequeño silencio antes de que volviera a hablar. Siga derecho. Yo le aviso. No me gustó eso, pero ya había tenido pasajeros así antes. Gente borracha, perdida o simplemente rara. Decidí no darle importancia. Pasaron unos minutos más. El frío comenzó a sentirse dentro del taxi. No era normal. Tenía las ventanas cerradas, pero era como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Me froté las manos y miré el panel. Todo estaba en orden. Entonces volví a mirar el retrovisor. Y ahí fue cuando lo noté. Las luces de los faroles iluminaban la calle, los árboles, incluso el interior del taxi, pero detrás de ese hombre no había sombra. No en el asiento, no en la puerta. Nada. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Pensé que estaba cansado, que tal vez mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Parpadeé varias veces y volví a mirar. Nada. El asiento estaba iluminado, pero no había sombra de él. Tragué saliva. ¿Está cómodo?, pregunté, intentando sonar normal. Sí, respondió. Su voz sonó más cerca de lo que esperaba. Miré de reojo. No se había movido. Pero algo no estaba bien. El aire se volvió más pesado. Me costaba respirar con normalidad. Apreté el volante con fuerza y decidí concentrarme en el camino. Sin embargo, no podía dejar de pensar en eso. No tenía sombra. Después de unos minutos, el hombre habló de nuevo. Deténgase en la siguiente esquina. Obedecí sin cuestionar. Era una calle aún más oscura que la anterior.
No había nadie. Ni un solo ruido. Ni siquiera perros ladrando. Me detuve. Serían... Empecé a decir. Antes de terminar, él ya había sacado un billete. Quédese con el cambio. Extendió la mano. Dudé un segundo, pero tomé el dinero. Su piel estaba helada. No fría, helada, como si hubiera tocado hielo. Instintivamente retiré la mano. Gracias, murmuré. El hombre abrió la puerta. Antes de bajar, se inclinó un poco hacia adelante. No miré atrás, susurró. Se me heló la sangre. ¿Cómo? Pero ya era tarde. Cerró la puerta. Y se fue. No escuché pasos. No escuché nada. Solo... Desapareció en la oscuridad. Me quedé inmóvil unos segundos, con el corazón latiendo con fuerza. No debía hacerlo. Lo sabía. Pero la curiosidad me ganó. Miré por el espejo retrovisor. La calle estaba vacía. No había nadie. Abrí la puerta y bajé del taxi. Miré a ambos lados. Nada. Ni rastro del hombre. Era imposible. No había ningún lugar donde pudiera haberse escondido tan rápido. Volví al coche, nervioso. Miré el dinero que me había dado. Era un billete viejo, arrugado, manchado, pero lo guardé sin pensar mucho. Esa noche, regresé a casa más temprano de lo normal. No podía sacarme esa sensación del cuerpo. Algo no estaba bien. Dormí mal. Tuve sueños extraños. Sombras. Susurros. Ixlont. Esa voz. No miré atrás. A la mañana siguiente, fui a comprar café antes de empezar mi turno. Saqué el dinero para pagar. Cuando vi el billete, sentí que el estómago se me hundía. No era un billete común. Era un billete de esos que se dejan en los altares de muertos. Tenía símbolos extraños. Y estaba marcado con una fecha de hace más de 30 años. El vendedor me miró raro. ¿De dónde sacaste eso? Me lo dieron anoche, respondí. El hombre negó con la cabeza. Ese dinero no se usa. Se deja para los muertos. Sentí un frío recorrerme otra vez. Esa noche no trabajé. Ni la siguiente. Durante días intenté olvidar lo ocurrido. Pero no pude. Porque cada vez que me subía al taxi, sentía que alguien estaba detrás de mí. Y a veces, solo a veces, cuando miraba el retrovisor, por una fracción de segundo, veía una silueta sentada, inmóvil, esperando, sin sombra. Mi nombre es Esteban Ruiz. Tengo 38 años, y desde hace casi 2 décadas me dedico a manejar camiones de carga. He recorrido prácticamente todo el país. He manejado de día, de noche, bajo tormentas, en carreteras desiertas, en caminos de terracería. Y créanme cuando les digo que la carretera tiene cosas que uno no puede explicar. Siempre pensé que mientras uno mantuviera la cabeza fría, todo estaría bien. Pero hay caminos que no te dejan salir. Esto que voy a contar me ocurrió hace unos 3 años, en una ruta que, hasta ese momento, había recorrido muchas veces sin problema. Era una noche lluviosa, no una lluvia fuerte, sino de esas constantes, finas, que parecen no terminar nunca. El parabrisas estaba cubierto de pequeñas gotas que las escobillas apenas lograban apartar. La carretera brillaba por la humedad, reflejando las luces del camión como si fuera un espejo oscuro. Eran aproximadamente las 11:40 de la noche. Iba manejando por una carretera secundaria, una de esas rutas que cortan camino entre 2 ciudades. No había tráfico. No había luces más allá de los postes que aparecían cada cierto tramo. Y no había señal. Eso era lo único que no me gustaba de ese camino. Pero ya lo conocía. Sabía que después de unos 40 minutos saldría a la carretera principal. O eso creía. Todo comenzó con una curva. Una curva a la derecha, bastante cerrada, con un árbol grande a un lado. Un árbol viejo, con el tronco oscuro, casi negro por la lluvia. Tenía una forma peculiar, como si hubiera sido quemado alguna vez. Lo recuerdo bien porque bajé la velocidad al pasar por ahí. Nada fuera de lo normal. Seguí manejando. Pasaron unos minutos más. Tal vez 5, tal vez 10. La lluvia seguía igual. El camino, igual de vacío. Entonces vi otra vez la curva. La misma curva. El mismo árbol. Reducí la velocidad instintivamente. Qué raro.
murmuré. Pensé que tal vez había tomado un desvío sin darme cuenta. No sería la primera vez. A veces, con la lluvia y la oscuridad, uno puede confundirse. Seguí manejando, ahora más atento, mirando bien las señales, las marcas en el pavimento, cualquier cosa que me indicara dónde estaba. Pero no había nada diferente. Todo se veía igual. La misma carretera, la misma lluvia, el mismo silencio. Pasaron otros minutos. Y entonces, la curva. Otra vez. El mismo árbol. Exactamente igual. Esta vez me detuve. Apagué el motor y me quedé en silencio unos segundos, escuchando solo el sonido de la lluvia golpeando la cabina. No podía ser coincidencia. No 3 veces. Bajé del camión. El aire estaba frío. Más frío de lo normal. Me acerqué al árbol. Lo toqué. La corteza estaba húmeda, áspera, real. No era un sueño. No era una ilusión. Volví a subir al camión, con una sensación incómoda en el pecho. Tranquilo, me dije. Solo estás cansado. Encendí el motor y avancé. Decidí contar los minutos. Encendí el cronómetro de mi celular. 5 minutos. 10 minutos. 15 minutos. Nada. El camino seguía recto. Sin curvas. Sin señales. Hasta que... ahí estaba otra vez. La curva. El árbol. Sentí como el corazón comenzaba a latirme más rápido. Esto ya no era normal. Di la vuelta al volante bruscamente y me detuve justo frente al árbol. No puede ser. Miré el reloj. Habían pasado 17 minutos. Pero eso no tenía sentido. No había forma de que esa carretera fuera circular. No había retornos. No había desvíos. Nada. Era una ruta recta. Lo sabía. La había manejado muchas veces. Pero algo estaba mal. Muy mal. Decidí hacer algo diferente. Cuando arranqué de nuevo, marqué el árbol con una navaja que llevaba en el camión. Hice una pequeña cruz en la corteza. A ver si ahora sí. Avancé. El sonido del motor me tranquilizaba un poco. El ruido constante. Familiar. Pero el ambiente... no. Era como si el mundo estuviera... vacío. Sin vida. Sin presencia. Solo yo. Y la carretera. Pasaron los minutos. 5, 10, 15. Y entonces, la curva. El árbol. Me bajé corriendo. Busqué la marca. Ahí estaba. La cruz que yo mismo había hecho. Sentí un vacío en el estómago. No estaba dando vueltas. No estaba perdido. Estaba atrapado. Subí al camión con las manos temblando. Esto no es real. Esto no es real. Pero lo era. Lo estaba viendo. Lo estaba viviendo. Decidí acelerar. Pisar el acelerador a fondo. Tal vez si avanzaba más rápido. Tal vez si rompía el patrón. El camión rugió. La velocidad aumentó. Leoser. Pasé. Stockme. La lluvia golpeaba con más fuerza el parabrisas. La visibilidad era casi nula. Pero no me importaba. Solo quería salir de ahí. Pasaron los minutos. El corazón me latía en la garganta. Y entonces, la curva. El árbol. A esa velocidad. Frené con todas mis fuerzas. Las llantas chillaron. El camión se deslizó unos metros antes de detenerse. Casi shoku. Bajé del vehículo. Completamente alterado. ¿Qué es esto? Grité al vacío. Nadie respondió. Solo la lluvia. Siempre la lluvia. Fue entonces cuando escuché algo. Un motor. A lo lejos. Giré la cabeza. Ixilon lo vi. Un camión. Igual al mío. Viniendo en dirección contraria. Las luces se acercaban lentamente. Sentí un escalofrío. Me quedé quieto. Observando. El camión pasó a mi lado. Y en ese instante, lo vi. Al volante. Estaba yo. Mis manos. Mi cara. Mi expresión. Pero... diferente. Más pálido. Más... vacío. Nuestros ojos se cruzaron. Y Gregiuro, que sonrió. El camión siguió de largo. Desapareció en la lluvia. Me quedé paralizado. Sin poder moverme. Sin poder pensar. No. Subí de nuevo al camión, temblando. Encendí el motor. No sabía qué hacer. No sabía a dónde ir. Pero tenía que intentar algo.
Avancé. Otra vez. Esta vez más lento. Con miedo. Con una sensación de que algo me estaba observando. Los minutos pasaron. Y entonces, la curva. El árbol. Pero esta vez, había algo diferente. Había un accidente. Un camión. Volcado. Destrozado. Me acerqué lentamente. El corazón me iba a explotar. Bajé del vehículo. Me acerqué al camión. Era igual al mío. Exactamente igual. Sentí que me faltaba el aire. Miré dentro de la cabina. Y ahí estaba. Yo. Mi cuerpo. Inmóvil. Cubierto de sangre. Los ojos abiertos. Sin vida. Retrocedí. Tropecé. Caí al suelo. No. No. Me levanté como pude. Y corrí de regreso a mi camión. Subí. Arranqué. Aceleré sin pensar. La lluvia se volvió más intensa. El camino se volvió borroso. Y entonces, de repente, luz. Luces de otros autos. Ruido. Movimiento. Había salido. Sin darme cuenta, estaba en la carretera principal. Todo parecía normal. Demasiado normal. Me detuve en una gasolinera. Bajé temblando. Un hombre se me acercó. ¿Está bien? Lo miré. No sabía qué decir. Sí. Creo que sí. Tienes suerte, dijo. Hace como una hora hubo un accidente en la carretera vieja. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Qué pasó? Un camión se volcó en la curva del árbol quemado. El conductor murió al instante. No di nada. No pude. Solo subí a mi camión. Y me fui. Desde entonces, evito esa carretera. Pero a veces, cuando manejo de noche y la lluvia cae, siento que algo no está bien. Y en el espejo retrovisor, a veces veo un camión detrás de mí, igual al mío, siguiéndome, esperando a que vuelva a entrar en ese camino. Mi nombre es Iván Castillo. Tengo 34 años y trabajo como conductor nocturno desde hace más de 10 años. He llevado todo tipo de pasajeros, borrachos, gente rara, parejas peleando, pero siempre eran personas. Siempre, hasta esa noche. Eran como las 12:40 de la madrugada. La calle estaba casi vacía. Había tenido una noche lenta. Pocos viajes, poco dinero. Estaba pensando en irme a casa cuando lo vi. Un hombre, de pie, en la esquina de una calle mal iluminada. Vestía completamente de negro. No se movía. No levantaba la mano. Solo estaba ahí. Pasé de largo. Pero algo me hizo frenar unos metros adelante. Miré por el espejo. Seguía ahí, inmóvil. Último viaje, murmuré. Dije versa lentamente. Me acerqué. Bajé la ventana. ¿A dónde va? El hombre no respondió de inmediato. Luego, sin mirarme directamente, dijo, sigue derecho. Fruncí el ceño. ¿Qué dirección? Sigue derecho. Su voz era vaya. Sin emoción. Suba. Abrió la puerta. Se sentó atrás. No hizo ruido. No cerró fuerte. Nada. Solo se sentó. Miré por el espejo. Su rostro estaba en sombra. ¿A qué colonia? Silencio. ¿Alguna referencia? Sigue derecho. Suspiré. Está bien. Arranqué. La calle estaba vacía. Los postes iluminaban apenas el camino. Miré el retrovisor. El hombre estaba sentado, quieto, mirando hacia adelante. No al celular. No a la ventana. A mí. ¿Siempre trabaja tan tarde? Pregunté, por romper el silencio. Nada. ¿Hace frío hoy? Nada. ¿Va lejos? Sigue derecho. Apreté el volante. Sí. Ya entendí. Seguí manejando. Pasaron unos minutos. La ciudad comenzó a quedarse atrás. Las calles se volvieron más oscuras, más vacías. Oiga, ya estamos saliendo de la zona. Silencio. Si no me dice a dónde va, no puedo seguir. Sigue. Esta vez, su voz fue más firme, más pesada. Sentí un escalofrío. Mire. No puedo. Sigue. Miré el espejo. Y por un segundo. Su rostro se vio, pero no claramente. Era como si no terminara de formarse.
como si no fuera estable. Desvié la mirada. Está bien. Seguí. Pero ahora ya no me sentía cómodo. Miré el reloj. Satu koma no lima ama. Habían pasado más de 20 minutos. Esto no tiene sentido. Miré otra vez el espejo. El asiento estaba vacío. Frené. ¿Qué? Volteé rápidamente. Nadie. No puede ser. Sentí que el corazón se me aceleraba. Miré la puerta. Seguía cerrada. ¿Se bajó? No. No lo escuché. No lo vi. No. No. Me giré lentamente hacia adelante. Y ahí, reflejado en el parabrisas, estaba él, sentado atrás otra vez. Grité. Apreté el volante. ¿Qué quieres? Silencio. Váyate. Sigue derecho. Su voz ahora venía de todos lados, no solo de atrás. No. Frené de golpe. Bájate o llamo a la policía. Silencio. Respiración. Muy cerca. En mi oído. No puedes bajarme. Me quedé congelado. Ya subí. Miré el espejo. Su rostro estaba más cerca. Mucho más cerca. Como si se hubiera inclinado. ¿Qué eres? No respondió. Pero sonrió. Una sonrisa lenta. Demasiado amplia. Sigue derecho. El motor se apagó solo. Las luces. También. Oscuridad total. No. Intenté encenderlo. Nada. Otra vez. Nada. Y entonces, escuché algo. Un clic. Las puertas. Se bloquearon. No. El seguro bajó solo. No. Intenté abrir. Nada. Estaban trabadas. Tranquilo. Susurró. Su voz. Justo detrás de mí. Todavía no llegamos. Sentí su aliento. Frío. Muy frío. ¿A dónde? Silencio. Y luego. Ya casi. El motor encendió solo. Las luces también. El coche comenzó a avanzar. Sin que yo tocara nada. Detente. No respondía. El volante. No reaccionaba. Detente. Nada. El camino ya no era el mismo. No reconocía nada. No había casas. No había postes. Solo oscuridad. Y un camino recto. Interminable. ¿Dónde estamos? En camino. ¿A dónde? Silencio. ¿A dónde van todos? Sentí que el aire se hacía pesado. Yo no voy a ningún lado. Yo sí. Miré. Él espeso. Y lo que vi me heló la sangre. No era solo él. Había más. Sombras. Sentadas. Atrás. A su lado. Observando. No. Ellos también siguen. Las figuras comenzaron a moverse. Lentamente. Como si despertaran. No. Golpeé el volante. El coche seguía. Solo uno baja, dijo. ¿Qué? El que conduce. Sentí que el corazón se me detenía. No. Las sombras se inclinaron. Hacia mí. Ya llegamos. El coche se detuvo. De golpe. Las puertas se desbloquearon. Váyate. No. Váyate. Miré hacia adelante. Nada. Oscuridad absoluta. No me voy a bajar. Silencio. Y entonces, la voz cambió. Se volvió más profunda. Más real. Entonces te quedas. Las sombras se acercaron. Desde atrás. Sentí manos. Frías. En mis hombros. No. Abrí la puerta. Salté. Corrí. Sin mirar atrás. Corrí hasta que no pude más. No sé cuánto tiempo pasó. Pero cuando me detuve, estaba en una carretera conocida. Amaneciendo. Volteé. Nada. No había coche. No había nadie. Solo yo. Pensé que había terminado. Pero no. Porque ese mismo día, en la noche, vi mi coche. Pasó frente a mí, conduciendo solo. Pero no estaba vacío. Había alguien al volante. Y atrás. Varios. Y cuando pasó junto a mí, lo vi. El conductor. Era yo. Pero no era yo. Sonreía. Y dijo algo, sin abrir la boca. Sigue derecho. Desde entonces, ya no manejo de noche. Pero a veces, cuando camino solo, escucho un motor, deteniéndose detrás de mí, y una puerta abriéndose, esperando a que suba. Mi nombre es Luis Ortega.
Tengo 42 años, y llevo casi toda mi vida trabajando como conductor nocturno. No me asusta manejar de madrugada. De hecho, prefiero la noche, menos tráfico, menos ruido. Pero hay algo que nunca me gustó: las llamadas. Especialmente cuando estás solo. Especialmente cuando no deberían existir. Esto pasó hace aproximadamente un año. Era un viaje largo. Iba manejando por una carretera secundaria, de esas donde no hay señal, no hay pueblos, no hay absolutamente nada. Solo oscuridad. Serían como las 2:20 de la madrugada. Todo iba tranquilo. El motor estable. La radio en bajo volumen. Nada fuera de lo normal. Hasta que sonó mi teléfono. Lo miré. Pantalla iluminada. Número desconocido. Fruncí el ceño. ¿A esta hora? No suelo contestar números desconocidos en carretera, pero algo me hizo dudar. Lo dejé sonar. Una vez. 2 veces. 3. Se cortó. Silencio otra vez. Mejor así. Seguí manejando, pero no pasaron ni 30 segundos. Cuando volvió a sonar. El mismo número. Esta vez. Contesté. ¿Bueno? Silencio. ¿Bueno? Y entonces escuché una respiración. Suave. Lenta. Muy cerca. ¿Quién habla? No respondieron. Solo respiraban. Sentí un escalofrío. Si no dicen nada, voy a colgar. Y justo cuando iba a hacerlo, escuché una voz. Luis. Se me heló la sangre. Esa voz. La conocía. Mamá. Era ella. Sin duda. La misma voz. El mismo tono. La misma forma de decir mi nombre. Hijo. ¿Dónde estás? Tragué saliva. Estoy en la carretera. ¿Todo bien? Hubo un pequeño silencio. Regresa a casa. Fruncí el ceño. ¿Qué pasó? Regresa. Por favor. Su voz sonaba rara. No triste. No preocupada. Era más bien vacía. Mamá, ¿qué pasó? No estás seguro ahí. Sentí un nudo en el estómago. ¿A qué te refieres? No respondió de inmediato. Solo respiración. ¿Hay alguien contigo? Miré instintivamente el espejo retrovisor. Nada. No. Estoy solo. No. Su voz cambió. Se volvió más baja. Más grave. No estás solo. Colgué. De golpe. El corazón me latía fuerte. Solo es mi cabeza. Intenté tranquilizarme. Debe ser alguien imitando. Pero algo no cuadraba. Mi madre no sabía que yo estaba manejando en ese momento. Nadie lo sabía. Miré el teléfono. Sin señal. Ni una barra. Entonces, ¿cómo? El teléfono vibró otra vez. Llamada entrante. Mamá. Sentí que el aire desaparecía. No. No quería contestar. Pero lo hice. Bueno. Luis. ¿Por qué colgaste? Era ella. Otra vez. Mamá. ¿Dónde estás? En casa. Te estoy esperando. ¿Por qué me llamas con número desconocido? Silencio. Luis. Su voz se quebró un poco. No preguntes. Solo regresa. Sentí algo extraño. Algo fuera de lugar. Pásame a papá. Silencio. ¿Qué? Quiero hablar con papá. Él no está. ¿Dónde está? No importa. Su tono se volvió más tenso. Regresa. Apreté el volante. Mamá, ¿qué está pasando? Y entonces, ella dijo algo que me hizo sudar frío. ¿Por qué no me crees? Pero no lo dijo como mi madre. Lo dijo como si estuviera molesta. Como si no fuera ella. Colgué otra vez. Respiré profundo. Esto no está bien. Miré el espejo. Y por un segundo. Vi algo. Una silueta. En el asiento trasero. Parpadeé. Nada. Estoy cansado. Encendí la radio para distraerme. Pero no había música. Solo una voz. Luis. Apagué la radio. Basta. El teléfono vibró otra vez. No quería mirar. Pero lo hice. Mamá. Contesté, casi gritando. ¿Qué quieres? Silencio. Y luego, una risa. Pero no era la de mi madre. Era más grave. Más lenta. Ya me escuchas mejor. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Quién eres? La voz respondió. Estoy en casa. Y luego, más bajo.
Y contigo. Miré el espejo. Y esta vez. Sí lo vi. Claramente. A alguien sentado atrás, con la cabeza inclinada. Y una sonrisa. La misma cara de mi madre. Pero los ojos. Completamente negros. Grité. Frené de golpe. El camión se detuvo. Me giré rápidamente. Nada. Otra vez. Nada. No. No. Respiraba agitado. Miré el teléfono. Otra llamada. Pero esta vez, decía, mamá, casa. Contesté temblando. Bueno, Luis, era su voz. Pero ahora, sonaba normal. Real. Hijo, ¿dónde estás? Mamá, ¿eres tú? Sí. ¿Qué pasa? ¿Me llamaste hace rato? No. Sentí que todo se rompía. No he tenido señal en toda la noche. Me quedé en silencio. Luis, estoy preocupada. ¿Por qué? Porque acabo de soñar contigo. Sentí frío. ¿Qué soñaste? Que alguien respondía por mí. Ixilon, no te dabas cuenta. Miré lentamente el espejo. Oscuridad. Pero la radio se encendió sola. Ixilon a vos. Susurró. Todavía no. Apagué todo. Encendí el camión. Y manejé sin parar. Sin mirar atrás. Sin contestar llamadas. Nada. Cuando finalmente llegué a mi destino, amanecía. El sol me tranquilizó. Un poco. Bajé del camión. Respiré. Ya pasó. Pero no. Porque cuando revisé mi teléfono, vi algo. En el historial de llamadas. Había una llamada. De mi madre. A las 2:17 a.m. Duración. 13 minutos. Pero esa llamada no era ninguna de las que recordaba. No la contesté. No la vi. Y cuando abrí el registro, había un audio guardado. Lo reproduje. Era mi voz. Hablando. Pero no recordaba haber dicho nada. Sí. Ya voy para allá. Pausa. Sí. Voy solo. Pausa. Y luego, ¿mi voz? Susurrando. Ya lo dejé entrar. El audio terminó. El teléfono se apagó solo. Desde ese día, nunca contesto llamadas de noche. Ni siquiera si dice mamá. Porque a veces, la voz suena igual, pero no es ella. Y lo peor es que ya no estoy seguro. Decía quella noche. Realmente, llegué solo. Mi nombre es Raúl Herrera. Tengo 39 años y llevo más de 15 manejando en carretera. No soy de los que se asustan fácil. He escuchado historias. Muchas. Pero siempre pensé que eran exageraciones de gente cansada. Hasta que me pasó a mí. Todo comenzó en una ruta que conocía perfectamente. Era el tramo entre dos ciudades pequeñas. Una carretera larga, con curvas suaves y algunos tramos rectos interminables. Nada fuera de lo normal. Esa noche salí un poco tarde. Serían las 11:40 cuando tomé la carretera. Todo iba bien. Tráfico casi nulo. Cielo despejado. Luna visible. Perfecto para manejar. Encendí la radio. Música baja. Hela gente. Pasaron unos 20 minutos sin nada extraño. Hasta que vi el letrero. Kilómetro 127. Lo recuerdo porque pensé, ya voy bien. En una hora llego. Seguí avanzando. Otros 10 minutos. Misma velocidad. Misma música. Todo igual. Y entonces, vi otro letrero. Kilómetro 127. Fruncí el ceño. Debe ser otro marcador. No le di importancia. Seguí manejando, pero algo empezó a sentirse raro. La carretera se veía igual. Demasiado igual. Las curvas. Los árboles. Las sombras. Como si no avanzara realmente. Miré el reloj. Sidian Wusebafen. Ok. Seguí. Otros minutos más. Y entonces, otra vez. El mismo letrero. Kilómetro 127. Esta vez frené un poco. No puede ser. Miré hacia atrás. Oscuridad total. Miré hacia adelante. La misma recta. El mismo paisaje. Sentí un ligero nudo en el pecho. Tranquilo. Estás cansado. Amonté el volumen de la radio. Pero la música se cortó. Solo estática. Genial. Golpeé suavemente el tablero.
La radio volvió. Pero no era la misma canción. Era otra. Y sonaba vieja, distorsionada, como si viniera de muy lejos. Seguí manejando, pero ahora estaba atento. Muy atento. Conté los minutos. 5 minutos. 10 minutos. 15 minutos. Y entonces, ahí estaba otra vez. Kilómetro 127. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No. Golpeé el volante. Esto no es normal. Respiré hondo. Piensa. Decidí hacer algo. Aceleré. Más de lo normal. Pase. Je sais. Stóqueme. La carretera pasaba rápido. Los árboles se volvían sombras. El viento silbaba. Pero después de unos minutos, ahí estaba. Otra vez. El mismo letrero. Kilómetro 127. Frené de golpe. El tráiler chilló. Me quedé inmóvil. El silencio. Era absoluto. Miré el reloj. ¿Qué? No había pasado el tiempo. O no como debería. Apagué el motor. Bajé del camión. El aire estaba frío. Muy frío. Miré el letrero. Era viejo. Oxidado. Pero tenía algo más. Me acerqué. Había marcas. Rasguños. Como si alguien hubiera intentado borrarlo. Y debajo, muy tenue, había otra cifra. Un número viejo. Casi invisible. Iba arriba. Retrocedí. No. Regresé al camión. Encendí el motor. Solo sigue. No pares. Avancé. Esta vez más lento. Muy lento. Observando todo. Cada detalle. Cada sombra. Y entonces, lo vi. Al lado de la carretera. Un hombre. De pie. Mirándome. No se movía. No hacía señales. Solo estaba ahí. No pares. Me dije. Pero no pude. Reduje la velocidad. Me acerqué. El hombre no reaccionaba. Parecía quieto. Demasiado quieto. Como una figura. Cuando estuve a su altura, giró la cabeza. Lentamente. Ipsero me miró. Sus ojos no tenían expresión. ¿Necesita ayuda?, pregunté. No respondió. Solo levantó la mano y señaló hacia atrás, hacia el camino. Sentí un escalofrío. No. Aceleré. No miré más. Seguí. Pero no por mucho, porque unos minutos después, ahí estaba otra vez. Kilómetro 127. Y el hombre estaba ahí, otra vez, en el mismo lugar, en la misma posición, como si nada hubiera pasado. Sentí el pánico subir. Estoy atrapado. La radio volvió a cambiar. Ahora, escuché una voz. Regrésate. Apagué la radio. Salote. Pero la voz no venía de la radio. Venía de atrás, dentro del camión. Me giré rápido. Nada. Pero lo escuché otra vez. Más cerca. Regrésate. Volteé hacia el espejo. Ixilon. Lo vi. El hombre. Sentado atrás. Mirándome. Grité. Giré el volant. El camión se movió bruscamente. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Respiraba rápido. Demasiado rápido. Esto no es real. Seguí manejando. Pero ahora no sabía hacia dónde. Porque, adelante, apareció otro letrero. Pero esta vez no decía 127. Decía kilómetro 126. Me quedé helado. No. Seguí. Otro letrero. Iba a sur. Sentí que algo no estaba bien. No estaba avanzando. Estaba retrocediendo. Pero yo no había dado la vuelta. El camino era el mismo. La dirección, la misma. Pero los números bajaban. Iba a sur. Iba a san. Iba a siar. Cada vez más rápido. La carretera comenzó a cambiar. Las luces desaparecieron. La luna ya no estaba. Oscuridad total. Y entonces, el camión se apagó. De golpe. Todo quedó en silencio. Ni motor. Ni viento. Ni nada. Intenté encenderlo. Nada. Otra vez. Nada. Y entonces, escuché pasos. Afuera. Muchos pasos. Rodeando el camión. Miré por la ventana. Sombras. Varias. Caminando. Arrastrándose.
golpeando suavemente la carrocería. No. El parabrisas se empañó. Desde afuera, comenzaron a dibujar. Manos. Muchas manos. Y en el vidrio, apareció un mensaje. Te pasaste. Sentí que me faltaba el aire. ¿Pasé qué? Y entonces, otro mensaje. Más grande. Tenías que parar en el 128. Mi mente se quedó en blanco. El número. El que estaba oculto. El verdadero. El que no vi. El que ignoré. Los golpes comenzaron a hacerse más fuertes. Las sombras. Subieron. Sobre el camión. Los pasos. Encima. Alrededor. Como si algo estuviera cerrándose. Y entonces, la radio se encendió sola. La voz, clarísima. Ya no hay regreso. Las luces del tablero parpadearon. Y el letrero frente a mí cambió por última vez. Ya no decía número. Solo una palabra. Aquí. Desde esa noche, nadie ha vuelto a saber de mí. Pero dicen que algunos conductores, en esa misma carretera, siguen viendo el letrero, kilómetro 127. Y a veces, si se detienen demasiado, pueden ver un tráiler parado, con las luces apagadas, y alguien adentro, mirando hacia el frente, sin moverse, esperando a que otro cometa el mismo error. Mi nombre es Javier Molina. Tengo 36 años y trabajo como conductor de tráiler desde hace más de 12. He pasado por muchas carreteras peligrosas. He visto accidentes, asaltos, cosas feas. Sí, pero siempre dentro de lo que uno puede entender. Lo que no puedo entender es lo que vi esa noche. Era un viaje corto, de esos que parecen fáciles. Tenía que trasladar mercancía entre dos pueblos pequeños. Una ruta recta, sin mucho tráfico. Ya la había recorrido varias veces. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. La noche estaba tranquila. Demasiado tranquila. No había viento, no había lluvia, no había ruido. Solo el sonido constante del motor y las llantas sobre el asfalto. Me gustaban esas noches, porque podía pensar, porque podía manejar sin estrés. Pero algo cambió. Al principio fue solo una sensación, esa incomodidad que aparece de la nada, como si alguien te estuviera mirando. Miré por el retrovisor. Nada. Miré por los espejos laterales. Nada. Todo normal. Seguí manejando. Pasaron unos minutos más. Y entonces lo vi. Por el espejo derecho. Algo moviéndose junto al camión. Bajé un poco la velocidad. Miré mejor. Era un perro. Negro. Completamente negro. Corría a la par del tráiler. Fruncí el ceño. No era raro ver animales cerca de la carretera. Pero esto era diferente. Iba a la misma velocidad que yo. Y no estaba cansado. No jadeaba. No tropezaba. Solo corría. Perfectamente sincronizado. Aumenté la velocidad. Liosero. Tisher. Osemdesiat. Kmeho. El perro seguía ahí. A mi lado. Sin esfuerzo. Sentí un pequeño escalofrío. Debe ser la oscuridad, me dije. Pero no lo era. Podía verlo claramente. Su cuerpo era delgado, pero fuerte. Su pelaje no reflejaba la luz. Era como una sombra, pero sólida. Real. Miré hacia adelante. Decidí ignorarlo, pero algo dentro de mí no podía. Volví a mirar. El perro giró la cabeza. Ipseno me miró. Directamente. Sus ojos no eran normales. Brillaban, pero no como los ojos de un animal. Era un brillo extraño, como si hubiera algo más detrás. Apreté el volante. Llovete. El perro abrió la boca, pero no ladró. Solo sonrió. Sentí que el corazón se me detenía por un segundo. No. Oceleri más. Debet desiat kme. El motor rugía. El viento golpeaba la cabina. Pero el perro seguía ahí, sin esfuerzo, sin cambiar el ritmo. Pasaron unos segundos, que se sintieron eternos. Y entonces, desapareció. Miré rápido. No estaba. No a la derecha. No atrás. Nada. Respiré. Se fue. Me relajé un poco.
Pero no duró mucho, porque lo vi otra vez. Esta vez, por el espejo izquierdo. Corría del otro lado, a la misma velocidad, como si hubiera cruzado el camión, sin que yo lo notara. Sentí un frío recorrerme la espalda. Esto no es normal. El perro volvió a mirarme. Y esta vez, su expresión había cambiado. Ya no sonreía. Ahora, mostraba los dientes. Pero no como un animal. Era una mueca. Humana. Antinatural. Bajé la velocidad. Quería detenerme. Quería que se fuera. Pero algo me dijo que no lo hiciera. Que no era buena idea. Seguí avanzando. El perro se acercó más. Demasiado. Podía verlo claramente. Sus patas no tocaban completamente el suelo. Era como si deslizara. Como si no necesitara correr. Sentí el aire volverse pesado. El silencio. Más profundo. Y entonces, escuché algo. Un golpe. Arriba del tráiler. Miré hacia arriba instintivamente. Nada. Pero lo escuché otra vez. Pasos. Lentos. Pesados. No. Miré el espejo. El perro ya no estaba al lado. Desapareció otra vez. Pero los pasos seguían. Sobre el techo. Caminando. Como si algo estuviera subiendo. El camión comenzó a vibrar ligeramente. Apreté el volante. «Bájate», susurré. Los pasos se detuvieron. Silencio. Y luego, un rasguño. Largo. Arrastrándose por el metal. Sentí un escalofrío que me dejó sin aire. Y entonces, una sombra. Cruzó por el parabrisas. Desde arriba. Hacia adelante. Como si algo hubiera bajado. Por el frente del camión. Frené. El tráiler se detuvo con un chirrido. Miré hacia adelante. Y ahí estaba. El perro. De pie. En dos patas. Frente a mí. Su cuerpo no era completamente de perro. Era más alto. Más delgado. Sus extremidades. Demasiado largas. Su cabeza. Inclinada. Y sus ojos. Clavados en mí. No se movía. Solo me miraba. «¿Qué quieres?», dije con la voz quebrada. El perro abrió la boca. Y esta vez, sí habló, pero no con palabras claras. Era un sonido, como una mezcla de gruñido y voz humana. «Van». Retrocedí en el asiento. No. El ser dio un paso. Las patas se doblaban de forma incorrecta. Antinatural. «Van». Apagué el motor. No sé por qué, pero lo hice. El silencio fue absoluto. El ser sonrió otra vez. Y entonces, golpeó el parabrisas. Con fuerza. El vidrio se cuarteó. Grité. Encendí el motor de nuevo. Aceleré. El camión avanzó. El ser quedó atrás. Pero no por mucho. Porque lo vi en el espejo. Corriendo otra vez. Más rápido. Más cerca. Gritando. Ese sonido no era animal. No era humano. Era algo peor. Seguí acelerando. Sin mirar atrás. Sin detenerme. Después de unos minutos, desapareció. La carretera volvió a la normalidad. El silencio. También. Pero no todo terminó ahí. Porque cuando llegué a mi destino, bajé del camión y miré el parabrisas. Las marcas no eran de un animal. Eran como manos. Y en el vidrio había algo escrito, desde afuera, como si alguien lo hubiera marcado con uñas. Decía: «Ya corrí contigo». Sentí el corazón en la garganta. Y abajo había otra frase, más pequeña, más reciente. «Ahora me toca ir adentro». Desde esa noche, nunca manejo solo, porque, aunque no vea nada, a veces escucho respiración, dentro del camión, muy cerca, demasiado cerca, y cuando miro el espejo, no siempre estoy solo. Mi nombre es Arturo Salgado. Tengo 44 años y manejo tráiler desde hace más de 18. He cruzado desiertos, montañas, carreteras olvidadas, y siempre pensé que lo peor que podía pasar era quedarte sin gasolina en medio de la nada. Pero hay cosas peores, mucho peores. Esto ocurrió hace unos 2 años.
en una ruta que iba desde el norte hacia el centro del país. Era un viaje largo, más de 12 horas manejando casi sin parar. Esa noche, cometí un error. No revisé bien el nivel de combustible. Pensé que me alcanzaría, pero no fue así. Eran casi las 3 de la madrugada cuando el indicador comenzó a parpadear. La luz roja se encendió. Miré el tablero y sentí un nudo en el estómago. No ahora. Miré a mi alrededor. Oscuridad. Carretera vacía. Nada. Ni un solo pueblo. Ni una luz a lo lejos. Encendí la radio para distraerme, pero solo se escuchaba estática. El silencio volvió. Pesado. Incómodo. Seguí avanzando, bajando la velocidad para ahorrar lo poco que quedaba. Cada kilómetro se sentía eterno. El motor comenzaba a sonar diferente, como si también estuviera cansado. Entonces, la vi, una luz, a lo lejos, muy débil, pero estaba ahí. Entrecerré los ojos. ¿Una gasolinera? Aceleré un poco. La luz se hizo más clara. Sí, era una estación, pequeña, antigua, con un solo letrero parpadeando. No tenía nombre, solo una estructura vieja, 2 bombas y una caseta. Pero en ese momento, era lo único que necesitaba. Me acerqué. El lugar estaba completamente vacío. No había autos. No había ruido. Nada. Apagué el motor y bajé. El aire era frío. Más frío que en la carretera. Como si el lugar tuviera su propia temperatura. «¿Buenas noches?», dije en voz alta. Silencio. Di unos pasos hacia la caseta. La puerta estaba entreabierta. ¿Hay alguien? Nada. Me giré para regresar al camión. Y ahí estaba. Un hombre. De pie, junto a la bomba. No lo había visto antes. «¿Cuánta gasolina?», preguntó. Su voz fue seca, sin emoción. «Llénelo, por favor», asintió. Se acercó lentamente al tráiler. Sus movimientos eran raros, como si no estuviera acostumbrado a moverse. No me miraba a los ojos. Solo hacía su trabajo. Me quedé observándolo. Algo no estaba bien. Su uniforme era viejo, muy viejo, como de otra época, y estaba sucio, manchado, pero no de grasa. Parecía tierra. «¿Siempre está abierta esta estación?», pregunté. No respondió de inmediato. Siempre dijo al final. Miré alrededor. Nunca la había visto. No todos la ven. Sentí un escalofrío. «¿Cómo dice?». No respondió. El sonido del combustible llenando el tanque era lo único que se escuchaba. Miré hacia la caseta. Las luces parpadeaban. Por un segundo. Vi algo. Dentro. Una silueta. Alguien sentado. Observando. «¿Hay más gente?», pregunté. El hombre negó lentamente. «Solo los que llegan». No entendí, pero no quise preguntar más. Algo dentro de mí me decía que no debía hacerlo. Pasaron unos minutos. «Ya quedó», dijo. Me acerqué para pagar. «¿Cuánto es?». El hombre me miró por primera vez. Sus ojos no reflejaban la luz. Eran opacos, vacíos. «No se preocupe. Ya está pagado». Fruncí el ceño. «¿Cómo que pagado? Usted ya vino antes». Sentí que el estómago se me hundía. «No, creo que se equivoca». El hombre sonrió. Una sonrisa leve, pero incorrecta. Todos dicen lo mismo. El aire se volvió más frío. «Mire, aquí está el dinero». Saqué mi cartera, pero él levantó la mano. «No lo necesita. Seguirú». Y comenzó a caminar hacia la oscuridad. «Oiga». No se detuvo. Desapareció. Literalmente. No se escondió. No se alejó. Simplement, ya no estaba. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Subí rápidamente al tráiler. Encendí el motor. Arranqué. Y me fui. No miré atrás. No quise. Después de unos minutos, la carretera volvió a ser normal. Vi luces, autos, movimiento. Respiré. Ya pasó. Me dije, pero no había pasado, porque unos kilómetros más adelante vi un retén. Policías, luces rojas y azules. Me hicieron la señal de detenerme. Bajé la ventana. «Buenas noches», dijo uno. «¿De dónde viene?». «De la carretera vieja». Paré en una gasolinera más atrás.
El policía me miró en silencio. ¿Qué gasolinera? Una pequeña... sin nombre. Había un hombre. El policía cambió la expresión. Bájese del vehículo. Sentí un mal presentimiento. Obedecí. Esa estación no existe, dijo. Claro que sí. Acabo de cargar gasolina. El policía negó. Ahí no hay nada desde hace años. Sentí que el mundo se me venía encima. No. No puede ser. Hace más de 15 años hubo un incendio ahí, continuó. Murieron los trabajadores y varios clientes. Sentí frío. Un frío que ya conocía. Pero yo estuve ahí. El policía me miró fijamente. No es el primero que dice eso. Tragué saliva. ¿Y qué pasa con los que...? No terminé la pregunta. El policía dudó un momento. Algunos... regresan. ¿A qué se refiere? No respondió. Solo me indicó que podía irme. Subí al tráiler. Arranqué. Pero algo no estaba bien. Miré el tablero. El tanque estaba vacío. Completamente vacío. El motor comenzó a fallar. El camión se detuvo. En medio de la carretera. Miré por el retrovisor. Y ahí, a lo lejos, vi una luz. Parpadeando. La misma. La estación. Otra vez. Sentí que el aire desaparecía. Que el mundo se cerraba. Y entonces, la radio se encendió sola. Entre la estática, escuché una voz. «Ci falta apagar». El motor se apagó por completo. Y las luces. También. Desde esa noche, nunca vuelvo a manejar con el tanque bajo. Pero no es por quedarme sin gasolina. Es por miedo. A volver a encontrar ese lugar. Porque algunos dicen que si entras 2 veces, ya no sales. Mi nombre es Daniel Cruz. Tengo 33 años y trabajo como mototaxista desde hace unos 7 años. Mi turno casi siempre es de noche, porque es cuando mejor se gana. La gente sale de trabajar, de fiestas, o necesita moverse cuando ya no hay transporte. Siempre me gustó manejar de noche. El silencio, el aire fresco, las calles vacías. Pero después de lo que me pasó, ya no. Esto ocurrió hace unos meses. Era una madrugada tranquila. No había mucho movimiento. Había hecho apenas 2 viajes en 1 hora. Eran alrededor de la 1:30 de la mañana. Estaba estacionado cerca de una pequeña tienda cerrada, esperando algún cliente, cuando un hombre se acercó. ¿Trabajas? Sí, le respondí. Llévame a la colonia San Miguel. Asentí. Era un viaje corto. El hombre subió atrás, cerró la cortina de plástico y no dijo nada más. Arranqué. Todo iba normal. La calle estaba vacía. Solo algunas luces encendidas en las casas. El sonido del motor era lo único que rompía el silencio. Pasaron unos minutos. Miré por el espejo retrovisor para asegurarme de que el pasajero estuviera bien. Y entonces lo vi. Un niño, sentado junto al hombre. Me quedé congelado por un segundo. No había visto a ningún niño subir. Estoy seguro. Solo era el hombre. Parpadeé. Volví a mirar. El niño seguía ahí. Tenía la piel muy pálida. Demasiado. Su cabello era oscuro. Lacio. Pegado a la frente como si estuviera mojado. Pero lo que más me inquietó fueron sus ojos. No me estaba mirando a mí. Estaba mirando directamente al espejo, como si supiera que yo lo estaba viendo. ¿Viene con usted?, pregunté, tratando de sonar tranquilo. El hombre no respondió. Oiga, nada. Ni un movimiento. Sentí un escalofrío. Miré otra vez. El niño seguía ahí, inmóvil, con la mirada fija. ¿Señor?, insistí. El hombre habló al fin. ¿Con quién hablas? Su voz sonó normal, confundida. Con el niño. Hubo un silencio. ¿Qué niño? Sentí que el corazón me daba un golpe en el pecho. Miré el espejo. El niño sonrió, pero no fue una sonrisa normal. Fue lenta, forzada, como si no supiera cómo hacerlo correctamente. El que está a su lado, dije con la voz temblorosa. El hombre se giró de golpe. Miró a su lado. No hay nadie, respondió. Volví a mirar. El asiento estaba vacío. El niño había desaparecido. Respiré hondo. Perdón. Pensé que... No terminé la frase. El hombre no dijo nada más en todo el trayecto.
El resto del camino fue en silencio, tenso, incómodo. Cuando llegamos, pagó y se bajó sin decir una palabra. Me quedé ahí unos segundos, tratando de calmarme. ¿Fue el cansancio?, me dije. Nada más. Arranqué, pero no pude sacarme esa imagen de la cabeza. El niño, su mirada, su sonrisa. Decidí seguir trabajando. Necesitaba distraerme. Pasaron unos 20 minutos sin pasajeros. La calle estaba aún más vacía, más silenciosa, más oscura. Y entonces, volví a mirar el espejo. Ahí estaba, el niño. Pero esta vez, estaba solo, sentado en medio del asiento trasero, mirándome. Sentí que el aire se me iba. Frené de golpe. El mototaxi se sacudió. Me giré. No había nadie. Miré el espejo. Otra vez ahí, más cerca. Ya no estaba en el fondo. Ahora estaba justo detrás de mi asiento. No. Encendí el motor y aceleré. No quería detenerme. No quería mirar, pero no podía evitarlo. El espejo estaba ahí. Y yo necesitaba ver. Miré. El niño estaba aún más cerca. Podía ver su cara con claridad. Su piel no era normal. Parecía tensa, como si estuviera mal colocada. Y sus ojos eran completamente negros. Sin blanco, sin reflejo. Solo oscuridad. ¿Qué quieres?, susurré. El niño abrió la boca, muy lentamente. Pero no habló. Solo la abrió. Y la abrió más. Ixeron más. Hasta que su boca fue imposible. Demasiado grande. Antinatural. Grité. Aceleré. El viento golpeaba la cortina. El motor vibraba. Todo se sentía fuera de control. Y entonces, escuché algo. Una risa. Detrás de mí. Muy cerca. Demasiado cerca. Sentí su aliento. Frío. En mi cuello. Giré la cabeza instintivamente. Nada. Pero cuando miré el espejo, ya no estaba atrás. Estaba a mi lado. Sentado en el asiento del copiloto. Mirándome directamente. A centímetros. Frené de golpe. El mototaxi se deslizó. Casi vuelco. Caí al suelo. Me levanté como pude. Retrocedí. Aléjate. Pero no había nadie. El vehículo estaba vacío. Completamente vacío. Me acerqué con miedo. Miré dentro. Nada. Silencio. Solo el sonido lejano del viento. Subí de nuevo. Con las manos temblando. Encendí. Ipsilon regresó coso. No quise trabajar más esa noche. Pensé que todo había terminado. Pero no. Porque desde ese día, nunca vuelvo a manejar sin mirar el espejo. Y eso es lo peor. Porque ahora, siempre está ahí. No importa si llevo pasajeros o no. No importa la hora. No importa el lugar. El niño aparece. Cada vez más cerca. Cada vez más claro. Cada vez más real. Y hace unos días, por primera vez, habló. ¿Por qué dejaste de mirarme? Sentí que el corazón se me detenía. No respondí. No pude. Y entonces dijo, si no me miras, voy a sentarme contigo. Desde entonces, ya no uso el espejo. Pero a veces, cuando manejo, siento algo, a mi lado, respirando, esperando. Aquí volteé. Mi nombre es Luis Herrera. Tengo 46 años y trabajo como conductor de autobús desde hace más de 20. Mi ruta es bastante sencilla. Un recorrido que conecta varios pueblos pequeños con la terminal principal. Nada fuera de lo común. Siempre he sido una persona tranquila. No creo fácilmente en cosas paranormales. He escuchado muchas historias de compañeros, pero siempre pensé que eran exageraciones, cosas que uno se inventa cuando pasa demasiado tiempo manejando de noche. Pero hay noches que no se olvidan. Esto ocurrió hace aproximadamente un año. Era invierno, y como todos saben, en invierno las noches se vuelven más largas y más frías. Mi turno terminaba a las 11:30 de la noche, pero ese día hubo retrasos, y terminé saliendo de la terminal casi a las 12. El último recorrido, el más pesado, el más silencioso. La mayoría de los pasajeros ya se habían ido en los viajes anteriores. Ese último trayecto normalmente lo hacía con muy poca gente,
o completamente solo. Esa noche no era la excepción. Cuando salí de la terminal, llevaba apenas 4 pasajeros. 2 hombres sentados hasta el fondo, una mujer dormida cerca de la ventana, y yo. El camino estaba oscuro. No había casi alumbrado público. Solo la luz de los faros iluminaba la carretera. Después de unos 20 minutos, los 2 hombres se bajaron en un cruce. La mujer siguió dormida unos kilómetros más, hasta que también pidió su parada. Y entonces, me quedé solo. O eso creía. Encendí la radio para hacer más llevadero el trayecto, pero solo se escuchaba interferencia. Así que la apagué. El silencio era tan profundo que podía escuchar el motor vibrando bajo mis pies. Seguí manejando. El último tramo antes de regresar a la base era una carretera vieja, poco transitada. Pasaba por una zona donde había casas muy separadas, y luego nada más que campo. Fue ahí donde la vi. Una anciana. Estaba parada a un lado de la carretera, ligeramente encorvada, sosteniéndose de un bastón. Llevaba un vestido largo, oscuro, y un rebozo cubriéndole la cabeza. Levantó la mano, pidiendo la parada. Miré el reloj, 2:47 de la madrugada. Lo dudé. No era común ver gente a esa hora, y menos en ese tramo. Pero era una anciana. No podía dejarla ahí. Reduje la velocidad y me orillé. Abrí la puerta. «Buenas noches, señora», le dije. «¿A dónde va?» Ella levantó la mirada lentamente. Sus ojos no tenían brillo, pero tampoco parecían muertos. Era algo extraño. «A la base», hijo, respondió con voz suave. Asentí. «Suba con cuidado». Tardó en subir. Mucho más de lo normal. Cada escalón parecía costarle un esfuerzo enorme. El sonido de su bastón golpeando el metal del autobús retumbaba en el silencio. Finalmente, entró. Cerré la puerta. «Puede sentarse donde guste», le dije. Ella no respondió. Solo caminó lentamente por el pasillo y se sentó justo detrás de mí. No en medio, no al fondo, justo detrás. Eso me incomodó un poco, pero no dije nada. Arranqué. Pasaron los minutos. El camino seguía igual de oscuro. El silencio, más pesado. Podía escuchar su respiración. Lenta, arrastrada, como si cada inhalación le costara. «¿Todo bien, señora?», pregunté. No respondió. Miré por el retrovisor. Ahí estaba, sentada, mirando hacia adelante, inmóvil. «¿Va cómoda?» Nada, ni una palabra. Decidí no insistir. Tal vez estaba cansada, tal vez enferma. Seguí manejando, pero algo no estaba bien. El ambiente dentro del autobús comenzó a cambiar. El aire se volvió frío, demasiado frío. Miré el panel. Todo estaba normal, pero yo podía ver mi aliento. Eso no era normal. Apreté el volante. Traté de concentrarme en el camino. Pero entonces escuché algo, un susurro, muy leve, como si alguien hablara, pero sin palabras claras. Miré el espejo. La anciana seguía ahí, pero ahora su cabeza estaba inclinada, como si estuviera mirando hacia el suelo. «Señora», dije con voz más firme. Ella levantó la cabeza lentamente y habló. «¿Ya llegamos?» Sentí un escalofrío. «Aún no. Falta un poco». Hubo un silencio. Luego, «Yo ya llegué hace mucho». «Hijo». No supe qué responder. Mi garganta se secó. Seguí manejando. Más rápido. Quería salir de ahí. Quería llegar a la base. Pasaron unos minutos más. Y entonces noté algo. En el espejo. No veía su reflejo completo. Solo su ropa. Su rostro. Parecía borroso. Como si no estuviera bien definido. Parpadeé. Volví a mirar. Ahí estaba. Pero no estaba. Era difícil de explicar. Fue entonces cuando decidí detenerme. «Señora, si necesita bajar antes». No terminé la frase. Miré el espejo. El asiento. Estaba vacío. Frené de golpe. El autobús se sacudió. Me levanté. Caminé hacia atrás. «Señora?» Nada. Revisé cada asiento, cada rincón. No había nadie. La puerta seguía cerrada. No se había abierto en ningún momento. Nadie pudo haberse bajado. Sentí un miedo que nunca había sentido antes. Un miedo profundo,
de esos que no se explican. Regresé a mi asiento. Arranqué, con las manos temblando. Llegué a la base unos minutos después. Ahí estaban 2 compañeros. «¿Qué te pasó?», me dijeron. «Estás pálido». No respondí de inmediato. Solo dije: «Creo que subí a alguien». Y no se bajó. Se rieron. Pensaron que era una broma. Hasta que les conté todo. Uno de ellos dejó de sonreír. Era una viejita. ¿Con rebozo? Sentí un vacío en el estómago. Sí. El hombre bajó la mirada. «A varios nos ha pasado», dijo en voz baja. «Dicen que murió hace años en esa carretera. La atropellaron cuando intentaba llegar a la base». Tragué saliva. «Pero yo la vi subir». «Sí», respondió. «Todos la vemos». Esa noche no pude dormir. Pero lo peor no fue eso. Lo peor vino después. Días más tarde, mientras manejaba otra vez de noche, solo, sin pasajeros, escuché algo. Un golpe. Suave. Detrás de mí. Miré el espejo. Y ahí estaba. Sentada. Otra vez. Mirándome. Y esta vez, sonrió. «Ya llegamos, hijo». Desde entonces, nunca miro el espejo. Cuando sé que voy solo,